Marcos 6, a partir del versículo 45. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Amén. Podéis tomar asiento, pero no cerréis vuestra Biblia, porque seguiremos con esta porción hasta el final. Mira, la última vez que estuve predicando, considerábamos el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Algo insólito, algo nunca visto, nunca se había visto antes. Sí, en el Antiguo Testamento, es cierto, se nos relata cómo el aceite de aquella viuda fue multiplicado para que ella pudiera pagar a sus acreedores. Pero nunca nadie había dado de comer a 5,000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces. Así es que fue un milagro insólito, nunca visto. Pero fíjate que en esta ocasión, después de realizar ese milagro tan asombroso que ya consideramos, el día todavía no había finalizado. Y hay días que se nos relatan en la Biblia que son especiales. Como aquel día que Josué dijo: detente tu sol en el valle en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y ese día duró más que cualquier otro día de la historia. Bueno, no fue así este día en particular, pero este día sí que estuvo compactado con muchísimas cosas. Porque Jesús no había acabado de enseñar a sus discípulos. Él tenía algo más que mostrarles, algo más que enseñarles, algo más que tenían que entender. Y lo que sucede a continuación, según hemos leído, nos lleva a uno de los eventos más sorprendentes de todos los relatos de los evangelios. Jesús caminando sobre el agua. Es posible que algunas personas rechacen la Biblia por relatar sucesos como este. Pero recordemos que lo que leemos en los evangelios son hechos que vivieron los discípulos en primera persona. En primera persona, personas como Pedro, como Mateo, como Juan. Mateo y Juan lo relatan de primera mano en sus respectivos evangelios, y Pedro lo relata a través de Marcos, el evangelio que estamos leyendo. Por eso Pedro dice en su propia epístola: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ellos lo vieron con sus propios ojos y nos lo relatan de primera mano. Así que, por increíble que parezca, que Jesús caminara sobre el agua en la mar de Galilea, a mí no me cabe duda de que fue así. Porque este suceso se relata no solamente aquí, en el Evangelio de Marcos, sino también en Mateo, en el capítulo 14, y también en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Ciertamente los tres fueron profundamente impactados por este hecho, y por eso nos lo cuenta, para que tengamos un testimonio fiel y fidedigno de todos los hechos. Lo que sucede es que la gente simplemente no quiere creer. No quiere creer lo que dice la Biblia. El problema no está en el carácter sobrenatural de los hechos constatados en la Biblia, sino en la voluntad incrédula de todos aquellos que rechazan todo lo que dice la Biblia. Y esas mismas personas que rechazan creer en la Biblia, luego encontrarás que creen en los ovnis, o que creen en las cartas de tarot, o que creen en la astrología, porque como dijo muy bien el escritor Gilbert Chesterton, cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree en cualquier cosa. No es que no creen nada, es que creen cualquier cosa. Así que, ¿por qué no damos crédito
Crédito a los que vivieron estos hechos en primera persona y aprendemos aquello que el Espíritu Santo nos quiere impartir en esta porción tan preciosa. En esta mañana vamos a considerar este relato en 3 pasos. 3 etapas claramente definidas con respecto a Jesús y la barca en la que iban los discípulos. Primero, Jesús estaba fuera de la barca. En segundo lugar, estuvo cerca de la barca. Y finalmente se metió dentro de la barca. Esos serán pues los pasos que daremos para considerar el pasaje. Y lo primero que vemos es que Jesús, desde fuera de la barca, les da unas instrucciones a sus discípulos, como vemos en el versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. A ver, ¿por qué? ¿Por qué Jesús envía a los discípulos solos en esa barca y él se queda en tierra? ¿Por qué? Marcos dice, entre tanto que él despedía a la multitud, como una explicación, pero ¿por qué los discípulos no se quedaron con Jesús mientras él despedía a la multitud? ¿Por qué era tan urgente que los discípulos se adelantaran, se marcharan antes? Yo creo que la respuesta se encuentra en el pasaje paralelo de Juan, que dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y es que ellos querían, la multitud quería hacerle rey, pero según los discípulos habrían querido hacer lo mismo. Porque igual que la multitud, ellos esperaban que Jesús inaugurara un reino terrenal, que les liberara del yugo de Roma y que el pueblo de Israel fuera libre de los impuestos y de las restricciones de César. Los discípulos no entendían todavía aquello que dijo Jesús más tarde a Pilato, mi reino no es de este mundo. Porque el reino de Dios, establecido por Jesús, no tiene ningún poder político. El reino de Dios es una monarquía espiritual. Amén. Que trasciende toda barrera, toda frontera política, toda barrera geográfica, toda división social, en cualquier otra línea divisoria. Y eso es lo que Jesús iba a mostrarles. El carácter sobrenatural de su reino. Por eso, Él no quería que sus discípulos fueran arrastrados por los pensamientos de la multitud. Los discípulos debían marcharse antes de ser contagiados por esas pretensiones erróneas de la multitud. Porque Jesús sabía cuál era la misión a la que Él estaba llamado y el carácter del reino que Él había venido para inaugurar. Por eso Jesús se quedó solo en tierra para despedir a la multitud y envió a sus discípulos solos en la barca. ¿Crees que los discípulos no entendían? Si Jesús ni siquiera se lo podía explicar. Pero lo importante aquí es que los discípulos obedecieron. Hicieron lo que su maestro les decía. Y eso es lo esencial. Es lo esencial de un discípulo de Jesús. Obedecer, aunque no entiendas. Obedecer. Habrá muchas cosas que no entendamos en la vida. ¿Por qué habrá sucedido esto? ¿Por qué no habrá sucedido lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ni idea. Yo no lo sé. No puedo explicar todo. Dios sí lo sabe, pero yo no. Amén. Pero Dios no nos pide comprensión. Dios nos pide obediencia. Amén. Eso es lo que nos pide. Jesús diría a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Por tanto, aunque no entendamos, ¿por qué Jesús nos pide que amemos a nuestros enemigos, por ejemplo? ¿Amar a nuestros enemigos? Hagámoslo en obediencia a aquel que nos ha perdonado todas nuestras ofensas. Amén. Aunque no entendamos por qué Jesús nos manda a predicar el Evangelio a todo el mundo, hagámoslo en obediencia a aquel que lo predicó primero. Aunque no entendamos por qué Jesús demanda que velemos y oremos para no entrar en tentación, oremos sin cesar en obediencia a aquel que nos mostró lo que es tener una vida intensa de oración. La incomprensión no es excusa para no obedecer.
ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, solo puede haber una actitud correcta: la obediencia, sin importar hasta dónde llegue nuestra comprensión. Después de impartir esas instrucciones fuera de la barca, Jesús despide a la multitud y sube al monte a orar, como dice el versículo 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Jesús ya debía estar muy cansado. Muy cansado. Por la mañana estuvo enseñando a la multitud muchísimas cosas, porque como dice el versículo 34, eran como ovejas que no tenían pastor. Toda la mañana enseñándoles. Y cuando ya era tarde, surgió la necesidad de comer. Y entonces Jesús, después de darles la comida espiritual, les proveyó también la comida física, por medio del milagro de la multiplicación de los panes y los peces que ya consideramos. Luego pudo discernir las intenciones de la multitud y rápidamente metió a sus discípulos en la barca para alejarlos mientras él despedía a la multitud y se subió al monte. Humanamente Jesús debía estar exhausto después de atender a tanta gente, enseñar tantas cosas, proveer para sus necesidades, discernir los pensamientos de la multitud. Había sido ya un día muy largo, como aquel día de Josué que he mencionado. Necesitaba descansar. ¿Y Jesús se pone a dormir? No, se sube al monte para orar y estar en comunión con su Padre Celestial. Jesús necesitaba reponerse del ajetreo de un día tan atareado como aquel. ¿Y qué mejor manera de reponerse que por medio de la oración? Amén. Por medio de la oración. Porque de una manera sutil, el diablo le había vuelto a tentar a Jesús con otorgarle poder político, igual que hizo en el desierto. Así que aunque Jesús había vencido de nuevo esa tentación, ahora necesitaba de nuevo sentir la presencia del Padre para poder seguir adelante sin vacilar. ¿Y qué modelo de oración nos ofrece Jesús en esta ocasión? Cuando estemos cansados de los ataques del enemigo, por las pruebas, las aflicciones, las tentaciones a las que estamos sometidos, ¿qué vamos a hacer? Hagamos como Jesús y busquemos a Dios en oración. No hay mayor descanso que el de los brazos eternos. Hay un versículo en Deuteronomio que me encanta. Dice: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Amén. Los brazos eternos. Mira, igual que un bebé encuentra reposo, alivio, seguridad en los brazos amantes de su Padre, tú y yo podemos encontrar descanso y refrigerio en los brazos omnipotentes y amantes en grado superlativo de nuestro Padre Celestial. Ahí es donde podemos encontrar descanso. Por tanto, si estamos cansados de los avatares de la vida, subamos al monte a orar como hizo Jesús. Sí, requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo subir al monte de la oración, pero allí es donde podemos encontrar verdadero descanso y aliento para nuestra alma. Porque el reino de Dios está lleno de aparentes contradicciones. Bienaventurados, muy felices, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Igual que la verdadera felicidad se encuentra en la pobreza de espíritu, la tristeza, la mansedumbre y tantas otras cosas, como hemos visto en el estudio de las bienaventuranzas, el verdadero reposo se encuentra en la oración y en la comunión con Dios. Amén. La presencia de Dios es todo lo que necesitamos para gozar de verdadero descanso. En tercer lugar, con respecto a Jesús fuera de la barca, aparte de las instrucciones divinas que debemos obedecer y el modelo de oración que vemos en él, resulta que los discípulos lidiaban con el viento. El viento. Leemos en los versículos 47 y 48. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Fíjate que tenemos aquí
un cuadro muy representativo de la realidad actual. De la realidad actual. Jesús está ahora mismo en ese monte santo a la diestra de Dios, en íntima comunión con su Padre Celestial, mientras nosotros estamos aquí. Estamos aquí en medio del mar, realizando nuestra travesía por la vida sin la presencia física de Jesús. Es un cuadro perfecto de nuestra situación. Pero en ese momento, en ese monte santo donde estaba Jesús según Marcos, ¿qué crees que Jesús estaba orando mientras estaba allí? Aparte de tener comunión con su Padre Celestial, Él intercedía por sus discípulos. Porque eso es exactamente lo que Jesús hace ahora. Amén. Como dice el apóstol Pablo a los romanos, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Él intercede por ti y por mí. Es cierto, no tenemos la presencia física de Jesús con nosotros ahora, pero sabemos que Él está intercediendo por nosotros en todo momento desde su posición privilegiada en ese monte santo que es el cielo. Qué consuelo, qué alivio, qué ánimo es saber que Jesús intercede por nosotros ante el Padre. Porque lo que Jesús pide, Dios lo hace. Y nada hay imposible para Dios. Además, Jesús conoce nuestras circunstancias, sabe mejor que nosotros con cuánta fatiga estamos remando nosotros contra viento y marea. Los discípulos de Jesús eran en su mayoría pescadores experimentados. Ellos conocían muy bien el mar, pero aún así sus capacidades naturales no eran suficientes para poder llegar a la otra ribera, porque el viento les era contrario. Y así es la vida. Así es la vida. El viento nos es contrario en muchos sentidos y nos cansamos con gran fatiga porque parece que no avanzamos. Ahí estamos en medio de la mar, subiendo y bajando con las olas, remando con todas nuestras fuerzas, sintiendo el frío salitre en nuestro rostro y ni siquiera sabemos si estamos avanzando o si estamos retrocediendo. Además, estamos en medio de la noche y casi no hay luz. No hay luz prácticamente. Sí está la estrella polar. La estrella polar, la palabra de Dios. Ahí está, por la que dirigimos nuestra embarcación, pero por lo demás, todo parece oscuro, tenebroso. De hecho, si miramos los valores morales de nuestra sociedad actual, vemos cuán oscura es la noche en medio de la cual nos ha tocado de vivir. No hay moralidad. Todo es avaricia, todo es hedonismo, todo es afán de comodidad. No hay preocupación por los demás. Y cuando las propias leyes de nuestra sociedad permiten aberraciones tan grandes como el supuesto matrimonio homosexual, uno se da cuenta de que estamos ya muy cerca de esa cuarta vigilia de la noche, es decir, entre las 6 y las 6 de la mañana, cuando la noche es más oscura y la gente está más dormida. Si necesitamos que venga el Señor con su luz y que disipe las tinieblas, porque grande es la oscuridad en medio de la cual la sociedad está inmersa. Pero entre tanto que llegue ese gran día de luz y resplandor, nosotros seguimos allí en la barca, remando contra viento y marea. ¿Qué vamos a hacer? ¿Debemos dejar de remar? ¿Dejar que el viento nos lleve? No, eso nos llevaría al desastre. Debemos seguir remando, aunque no tengamos fuerzas, pero sabiendo que Dios está en control. Que Dios siempre está en control, porque sabemos lo que Dios nos ha prometido. Por ejemplo, por medio de la pluma de Pablo, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humano, pero fiel es Dios quien no os dejará ser probados más de lo que podéis soportar. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. Dios tiene la solución preparada y la solución está en camino. Solo hay que perseverar y esperar en Él. Muy bien, hemos visto a Jesús fuera de la barca. Ahora veámoslo cerca de la barca. Leemos en el versículo 48. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Todos los demás milagros de Jesús
tienen algún antecedente en el Antiguo Testamento. Los profetas Elías y Eliseo, por ejemplo, sanaron a enfermos, incluso de la lepra, resucitaron a muertos y proveyeron milagrosamente para algunas personas. Hicieron grandes milagros. Pero caminar sobre el agua, nadie. Eso es algo reservado solo para Dios. Fíjate que Job, hablando de Dios, dice: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Dios anda sobre las olas del mar. Solo Dios pudo crear los cielos y la tierra, y solo Dios puede andar sobre el mar. Por eso este milagro de Jesús lo coloca muy por encima de cualquier otro profeta, llámese Elías o Eliseo, quienes partieron el río Jordán para cruzarlo, y cruzaron el río, pero no caminaron encima de las aguas, sino caminaron por tierra seca. Este milagro coloca a Jesús muy por encima de Moisés, quien dirigió al pueblo de Israel por el medio del Mar Rojo, quedando las aguas de barrera a ambos lados, pero el pueblo de Israel pudo pasar por el Mar Rojo, cruzaron en seco, tocando la tierra, no caminaron sobre el agua. Este milagro de Jesús lo coloca muy por encima de cualquier otro, antes o después de él. Este milagro de Jesús demuestra que Él es quien dijo ser el Hijo de Dios que vino al mundo para redimirnos de nuestros pecados. Es tan difícil creer. Es tan difícil. ¿Por qué tantas personas rehúsan creer en Jesús? En realidad, es más difícil creer que sea mentira lo que dice la Biblia que creer en la veracidad de la palabra de Dios. Así que si hasta ahora has sido incrédulo, yo te invito a ser creyente, porque solamente un creyente puede recibir el gozo y la paz que Jesús nos promete. Ahora bien, en este milagro tan sobrenatural de Jesús, que demuestra su divinidad de una forma tan contundente, hay un detalle extraño. Hay un detalle muy extraño, porque dice: y quería adelantárseles. Quería adelantárseles. Es decir, Jesús vino caminando sobre el mar hacia sus discípulos, que estaban remando con gran fatiga la barca, y pretendía adelantarles, como si no les importara. ¿Por qué? ¿Por qué no les habló? ¿Por qué no entró directamente en la barca con ellos? Bueno, el comentarista Matthew Henry compara esta situación con la de los caminantes de Emaús, cuando Jesús hizo como que se iba más lejos, ¿verdad? Y así aquellos dos porfiaron con Él para que se quedara con ellos. Es decir, Jesús quiere que nosotros porfiemos con Él y no dejemos que nos pase de largo. Es como en el caso de Bartimeo, el ciego Bartimeo, cuando Jesús salía de Jericó y él estaba mendigando el camino. Al enterarse de que Jesús estaba cerca, decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente le pedía que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. A veces puede parecer que las bendiciones de Dios van a pasar de largo y que nos vamos a quedar sin ellas, pero eso es simplemente para que las busquemos con más fuerza, con más ahínco, porque Dios quiere que lo busquemos con todo nuestro corazón. Bien, ese puede ser un motivo válido que podemos aplicar a nuestra vida, pero personalmente yo tengo la impresión de que Jesús pretendía adelantarles con el propósito de ir delante de ellos a fin de que ellos pudieran seguirlo. Ese era el objetivo de Jesús. ¿Sabéis lo que hacen los ciclistas cuando compiten? ¿Sabéis lo que hacen cuando están allí para hacer una carrera varios ciclistas? Forman un equipo. Son varios y son un equipo. Entonces se ponen en fila, uno detrás de otro. Y uno está delante. Y ese que está delante está rompiendo el aire. Y los que van detrás lo tienen más fácil. No tienen que esforzarse tanto. Porque el primero ha hecho el esfuerzo adicional de romper el aire. Y así imagino a Jesús. Imagino a Jesús delante de la barca de los discípulos, rompiendo el aire con sus brazos extendidos para que ellos pudieran seguirlo y llegar a su destino.
¿Cuántas veces Jesús dice a ciertas personas, sígueme, sígueme? Yo he contado 11 veces que lo dicen en los evangelios, sígueme. Aparte de aquello que dice, el que me sigue no andará en tinieblas y todo eso. Él dice literalmente 11 veces, sígueme. Y eso es lo que Jesús quiere hacer contigo y conmigo. Amén. Él quiere ir delante para que tú puedas seguirlo, alentado por su presencia y aliviado porque Él está rompiendo el viento para que tú puedas avanzar con facilidad. Aleluya. La pregunta es, ¿estamos siguiendo nosotros a Jesús? ¿O estamos remando con nuestras propias fuerzas, rompiendo el viento por nosotros mismos? No sigamos remando nuestras propias fuerzas. Dejemos que Él vaya adelante y sigámoslo a Él, confiados y esperanzados. Porque es muy duro. Es muy duro intentar avanzar en la vida cuando el viento es contrario. Es muy duro. Pero cuando estás seguro de que estás siguiendo a Jesús, entonces resulta fácil remar contra todo viento y contra toda marea. Si estás seguro de que estás siguiendo a Él, entonces no hay dificultad. Amén. Sin embargo, estando Jesús cerca de la barca, vemos que los discípulos tuvieron temor. Tuvieron temor. Leemos los versículos 49 y 50. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. ¿Un fantasma? ¿En serio? ¿Cómo pudieron pensar los discípulos algo semejante? Fíjate que eran pescadores experimentados y conocían bien las aguas del mar y habrían navegado a través de muchas tormentas. ¿Un fantasma? Llega Jesús andando sobre el mar y creen que es un fantasma, algo que ni siquiera existe. La Biblia declara categóricamente que está establecido por que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Por tanto, no hay cabida. No hay cabida para fantasmas, es decir, espíritus de los muertos merodeando por la tierra. Pero cuando uno tiene temor, cuando uno llega a sentir temor, llega a imaginar cosas que ni siquiera existen. Ni siquiera existen. Porque el temor se apodera de nuestra mente y no permite ningún tipo de razonamiento lógico. Siempre imaginamos lo peor. Es un fantasma. Es un monstruo. Es una terrible enfermedad. Es que me voy a morir. No tiene solución. No hay nada fundado en la inmensa mayoría de nuestros temores. La inmensa mayoría de las veces son imaginaciones nuestras. Como este supuesto fantasma que resultó ser Jesús mismo caminando sobre las aguas. Y fíjate que muchas veces aquello que nos avecina y que nos parece tan terrible es en realidad para nuestro bien. Es algo que Dios ha provisto para nuestro bien. ¿Sabías que John Newton, marinero experimentado, tuvo su conversión a raíz de una tormenta en medio del mar? Sí, pensaba que el barco en que navegaba iba a hundirse por lo fuerte que era la tormenta. Y entonces clamó a Dios, prometiéndole que si sobreviviera a aquella tormenta, Él los serviría. Y así fue. Así fue. Sobrevivió y les sirvió. Lo que parecía un terrible mal, una tormenta furiosa, resultó ser el instrumento que Dios utilizó para la conversión de un hombre que luego tendría una tremenda influencia positiva sobre muchas personas hasta hoy. John Newton fue el autor del himno Amazing Grace, entre muchos otros, Gracia Asombrosa. Y fue el pastor quien animó, por ejemplo, a William Wilberforce, recién convertido, a seguir la política. Y este hombre, William Wilberforce, fue quien finalmente consiguió la abolición de la esclavitud en Inglaterra. Es decir, Dios utiliza incluso aquello que nosotros tememos para bendecirnos. Incluso lo que a ti te parece algo terrible, Dios lo puede utilizar para tu bendición. De manera que si hay alguna circunstancia en nuestra vida que nos atemoriza o nos preocupa, quizás debemos de cambiar nuestras gafas. Utilizo estas desde hace mucho tiempo.
pero con el tiempo hay que cambiarlas. Y con las gafas de la incredulidad vamos a ver fantasmas por doquier. Pero con las gafas de la fe podremos vislumbrar que Dios está muy por encima de nuestras circunstancias, por desfavorables que sean, por difíciles que sean, y que Él puede venir a nuestro socorro, aunque eso suponga caminar por encima de las olas del mar. Es más, Él puede incluso utilizar esa circunstancia aparentemente negativa para bendecirnos. Fíjate, me encanta que la Biblia no tiene reparo en destacar los fallos de las personas, aunque esas personas fueran luego los futuros líderes de la iglesia. Por ejemplo, estos discípulos que veían un fantasma en Jesús serían posteriormente los hombres que divulgarían el evangelio y liderarían la iglesia incipiente en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Pero eran hombres de carne y hueso, como tú y yo. Y la Biblia no esconde sus defectos. Más bien, la Biblia resalta la gracia con la que Jesús les trataba. Porque lejos de reprenderles por su disparatado temor, Jesús les habla a sus discípulos con suma ternura. En el versículo 50. Pero enseguida Jesús habló con ellos, les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Mira, la gente suele tener un concepto muy equivocado de Dios. Como si Dios fuera un ser severo, castigador. Quizás esa sea la imagen que la iglesia de Roma ha transmitido a la sociedad a lo largo de los siglos. Pero la imagen que la Biblia nos transmite es bien distinta. La imagen que nos transmite la Biblia, ¿sabéis cuál es? Es la imagen del Padre en la parábola del Hijo Pródigo, que está esperando que su hijo regrese arrepentido para poder abrazarlo, para poder vestirlo y para poder alimentarlo y poner un anillo en su dedo. No hay reproche, no hay castigo, no hay desaprobación, solo hay amor, gracia, perdón y aceptación. Y en esta equivocación de los discípulos tampoco hay ningún reproche por parte de Jesús, sino palabras de ánimo y disipación de todo temor. Yo pregunto, ¿qué concepto tienes tú de Dios? ¿Crees que Él está esperando el más mínimo fallo para poder castigarte? Yo te invito a leer la Biblia y comprobar cómo Jesús restauró a Pedro después de negarlo 3 veces cuando más lo necesitaba a su lado. Te invito a contemplar la escena de aquella mujer sorprendida en adulterio y traída ante Jesús para ser apedreada. ¿Hubo severidad en Jesús? Él la condenó para ser apedreada. Más bien, hubo ternura infinita, perdón, aliento para ella y para todos los pecadores arrepentidos de sus errores. Y quizás tú creas que Dios pretende castigarte por todos tus errores, por tu falta de fe, por tus equivocaciones en la vida, pero solo hay uno que es llamado acusador en la Biblia, y ese es Satanás en Apocalipsis. Jesús no te acusa. Él tiene para ti palabras de ánimo, palabras de gracia, palabras de perdón, palabras de amor y palabras para disipar todo temor. Porque todos somos pecadores delante de Dios. No hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Pero por su gracia podemos ser perdonados y ser llamados hijos de Dios. Por su poder podemos ser transformados a imagen y semejanza de su Hijo, nuestro Señor Cristo Jesús. Y por su amor podemos ser libres del temor. Porque el perfecto amor echa fuera temor. Dice Juan. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Eso es lo que Jesús te dice hoy. No te desanines, no temas, no tengas temor, porque si Él está contigo, no hay pecado que Él no pueda perdonar, ni enfermedad que Él no pueda controlar, ni circunstancia demasiado difícil para Él, ni tormenta que Él no pueda calmar. No hay nada que sea demasiado difícil para Él. Así pues, que tu preocupación o que tu temor
sea en todo caso el vehículo que te lleve a buscar todo lo que tú necesites en la persona y obra de Cristo Jesús. Porque Él no quiere que vivas en temor, sino que en su amor, Él quiere que puedas afrontar toda tormenta en la vida con paz y con valor. Muy bien, hemos visto a Jesús fuera de la barca, lo hemos visto cerca de ella, ahora veámoslo dentro de la barca. Leemos el versículo 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Wow. Se calmó el viento. Este ya es el tercer milagro en menos de 24 horas. Tercer milagro sin antecedentes. Nadie más había calmado una tempestad como lo hizo Jesús en esta ocasión. Primero la multiplicación de los panes, luego caminar sobre el agua y ahora una repentina calma de la tormenta. ¿Comprenderían ahora los discípulos que nada es imposible para Jesús? ¿Lo comprenderían? Bueno, yo me imagino que estaban ya muy cansados. Muy cansados porque ya llevaban cerca de 24 horas sin descanso ni sueño. Estaba a punto de amanecer y habían remado con gran fatiga toda la noche. Quizás parecería ya un sueño lo que estaban viviendo, pero era real. Jesús estaba con ellos en la barca y el viento de repente había cesado. Porque cuando Jesús entra en nuestra embarcación, se produce una profunda paz en nuestro interior. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque la verdadera tormenta no son las circunstancias, sino es aquella que se produce aquí, en nuestro corazón, en nuestra alma. Y Jesús es el único que puede calmar esa terrible tempestad del alma, como decía nuestro hermano Jaime al empezar. Él te ofrece una paz que sobrepasa toda circunstancia de la vida. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Las tempestades van a surgir. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está, aquí está Jesús venciendo al mundo, caminando sobre el agua y calmando el viento al instante. Así pues, ¿cómo no confiaremos en Él? ¿Cómo no le invitaremos a estar en nuestra barca? Si Jesús todavía no está en tu embarcación, te insto a invitarlo para que entre y tome el timón de tu vida. Porque como dice la canción de los niños, con Cristo en la barca, yo sonrío. ¿Verdad? Hay una canción de escuela dominical. Con Cristo en la barca, yo sonrío. No importa cuán grandes sean las olas de nuestras circunstancias, ni cuán fuerte sea el viento contrario. Si Jesús está en nuestra barca, sabemos que no vamos a hundirnos, sino que llegaremos al destino que Él nos ha prometido. Y eso es aplicable tanto a los destinos terrenales como al puerto final, que es el cielo. Él les había dicho que iban a ir a Betsaida y allí es donde llegaron. Y así será también contigo y conmigo. Podemos confiar que llegaremos al destino que Él nos ha prometido para ti y para mí. Pero una vez calmado el viento, leemos también el versículo 51. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Los discípulos recién estaban empezando a comprobar quién era aquel carpintero al que estaban siguiendo. Y cuanto más lo conocían, más se asombraban. Asimismo, cuanto más conociendo nosotros en primera persona a aquel que nos ha salvado de nuestros pecados, más nos asombramos de su poder, de su sabiduría, de su amor, de su misericordia, de su paciencia. La vida cristiana es una aventura. Una aventura que nos lleva de tormenta en tormenta, de prueba en prueba. Pero con cada experiencia solo podemos asombrarnos más y más de la grandeza de todas sus virtudes. Pero eso es algo que tienes que vivir en primera persona. Lo tienes que vivir tú. Nadie lo puede vivir por ti, porque Dios tiene hijos, no tiene nietos. La experiencia de otras personas nos puede servirnos quizás de estímulo, pero cada uno debe tener su propia experiencia con Jesús. Cada uno tenemos que remar nuestra propia embarcación e invitar a Jesús que Él sea
el capitán de nuestra barca. Si no lo has hecho todavía, no te vayas de aquí sin hacerlo, porque solo así podrás comprobar por ti mismo y asombrarte de la grandeza de nuestro Señor y Salvador. Voy a concluir ya esta mañana destacando que, como habréis podido observar, he titulado el mensaje Contra viento y marea. Porque así es la vida. Un mar de turbulencias y recios vientos. Pero Jesús, al ser el Dios, está en las tres posiciones que hemos considerado esta mañana, si somos sus discípulos. Él está fuera de la barca, en el sentido de haberse sentado ya a la diestra del Padre para interceder por nosotros, sus hijos. Está allí, pero también está cerca de la barca, en el sentido de que Él quiere ir delante de nosotros y guiar nuestra barca a buen puerto. Amén. Y Él está, si le invitamos, está dentro de la barca para ser nuestro capitán, si le dejamos tomar el timón de nuestra vida. Amén. Pero al finalizar, fijémonos en las últimas palabras de este pasaje del versículo 52. Dice, porque aún no habían entendido los discípulos lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. La pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está el mío? ¿Está endurecido y por eso no entendemos lo que la Biblia nos dice acerca de Jesús? ¿Qué es lo que los discípulos debían entender pero que ignoraban por la dureza de sus corazones? Pues ignoraban la verdadera identidad de aquel que les había provisto el pan en el desierto. Es decir, ignoraban su deidad y también ignoraban que Él solamente Él puede saciar el hambre del ser humano, el hambre de Dios mismo. Así pues, si hoy tienes un corazón receptivo, dispuesto a creer, toma la decisión de dejar que Jesús sacie tu hambre. Amén. Que entre en tu embarcación. Amén. Invítale a ser Señor y Salvador de tu alma. Deja que Él tome el timón de tu vida y no te arrepentirás. Amén. No te arrepentirás, porque entonces, cuando Él sea capitán de tu barca, llegarás a buen puerto. Amén. Aquí en la tierra y por supuesto en la eternidad. Amén. Y si tú ya tienes a Jesús en tu embarcación, si Él ya es el capitán de tu barca, déjame decirte, no permitas que el temor se adueñe de tu corazón. No endurezcas tu corazón para vivir en ansiedad y preocupación. Confía plenamente en aquel que está a la diestra del Padre para interceder por ti y que va delante de ti para abrirte camino y que está contigo para calmar la tempestad de tu alma. No importa cuán grandes que sean las olas, ni cuán fuerte ni recio que sea viento. Con Cristo, tu barca es segura y puedes avanzar para alcanzar cada uno de los propósitos que Él ha establecido para tu vida. Que Dios os bendiga.